Cada camino comienza con una nueva decisión. Mi nombre es Zuleika Yanire Chicha y hoy hablaremos sobre Ignacio y mi camino. Aquí más que todo vamos a abarcar cada punto o cada reflexión que nos deja Ignacio respecto a nuestra vida y cómo es que podríamos abarcar cada punto o cómo es que nosotros hay valores que nos dejan. Entonces es una gran parte de esta parte de este video va a abarcar sobre la vida de nosotros y cómo vamos a poder hacer vivir de buena manera las cosas. Sabemos muy bien de que Ignacio Loyola en 1941 nos da a conocer de que él en ese entonces buscaba esa fama de ser un gran caballero, de tener una fama pero de buena voluntad y él siendo caballeroso. Pero en la época de 1941 Ignacio de Loyola tuvo un accidente con el cual él por la pierna más que todo sufrió esa parte del accidente y fue lo que sucedió en 1941. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos respecto a esto o por qué empezamos respecto a esta parte? Porque es parte fundamental, porque él, y como lo decía, él estaba buscando la fama de ser un gran caballero y entonces es lo principal o es lo que este tema va a abarcar, porque es prácticamente de que cómo él empezó y cómo nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida o cómo lo veremos nosotros, parte fundamental de nuestra transformación de Ignacio de Loyola. ¿Por qué hablaremos sobre esto? De nuevo, porque es parte fundamental, como les decía y les comentaba, que en 1941 él sufrió un accidente. ¿Y por qué vamos a hablar sobre la transformación? Porque él en ese entonces, en su transformación o en el accidente que él tuvo una transformación en donde él dijo de que le voy a servir al Señor, voy a cambiar mi vida, y entonces ahí es en donde nos vamos a conocer. ¿Por qué? Porque es parte fundamental en nuestra vida. Nos ayuda demasiado. Porque en mi caso, como jóvenes, sabemos de que cometemos errores y tal vez no los quisiéramos hacer, pero nuestra propia decisión es la cual nos deja o nos lleva a ese punto. Entonces es lo que nos quiere decir Ignacio de Loyola. Es un gran ejemplo y es parte fundamental su vida. Yo al leer o al ver el video sobre él es de que nos da a conocer de que a pesar de que él era un joven que tal vez tenía metas o tenía cosas que hacer en este mundo, pero decidió transformarse para servir al Señor. Entonces es un claro ejemplo y es una parte fundamental de por qué hablaríamos. ¿Por qué hablamos sobre Ignacio de Loyola al principio? ¿Por qué hablamos sobre qué fue lo que pasó? ¿Por qué hablamos sobre su transformación? Tal vez fue un resumen muy chiquitito, pero hablamos respecto a el por qué. Hablamos sobre la transformación de Ignacio de Loyola y les comento de que prácticamente hablamos sobre él porque en la semana o en lo que aprendimos es de que Ignacio de Loyola es un claro ejemplo, lo que les comentaba. Entonces para mí es fundamental decirles de que Ignacio de Loyola es de que nosotros tengamos toda persona tiene el privilegio de tomar decisiones de su vida, pero en transformarnos también es un claro ejemplo. Podríamos decir de que tal vez en este entonces hay juventud que se abarca más respecto al mundo o hace cosas que tal vez no quisiéramos hacer, pero ¿por qué? Porque nosotros mismos tomamos esas decisiones, porque nosotros mismos decimos pues voy a ir a esta fiesta y pues no tengo permiso tal vez de mis papás, pero voy a ir. Entonces ahí es en donde empezamos, pero después nos arrepentimos. Pero cuando ya estamos en una situación en la cual tal vez no quisiéramos pasar, pero ya estamos en esa situación, entonces es parte fundamental lo que nos está dando a entender esta lección, la transformación que podemos hacer nosotros como jóvenes, como adolescentes o como una persona ya adulta. Podemos transformarnos de cualquier manera, tanto como espiritualmente o como también como persona.
porque en mi caso tal vez podría decir de que antes me gustaba ir a la iglesia o ir al servicio, me encantaba, o sea, pero ahora por mis estudios, y no es una excusa, es lo que les estoy diciendo, es de que a veces nosotros agarramos como excusa el estudio, pero ya no me da tiempo de llegar, solo llego los fines de semana a casa. Entonces es parte fundamental de que nosotros mismos aceptemos las cosas y entendamos de que nosotros mismos nos podamos transformar, pero también es una gratitud del Señor, del cual Él nos da el privilegio para poder transformarnos, pero transformarnos en una manera adecuada, anticipadamente, y no cuando ya estemos en una situación en la cual nos arrepentimos estar, pero ya para qué. Es importante, fundamental, porque Él nos dio valores, ahí nos da un valor de la gratitud, de que nosotros seamos agradecidos y de que también demos un buen servicio. Un buen servicio no solo es un buen servicio tal vez por decirles, a lo que ejerzamos, sino que también un buen servicio puede ser de que como humanidad también tengamos eso, de poder ejercer, hacer algo con amor, con empatía, con esos valores que siempre nos han inculcado en casa, y siempre tener ese valor que nos deja Ignacio de Loyola. De que estamos hablando respecto a Ignacio de Loyola y mi vida o mi proceso, qué proceso lleva cada persona, y es parte fundamental y es muy importante de qué es lo que nos deja él, porque él nos da un claro ejemplo de que a pesar de que él cometió errores, se transformó en una nueva persona. Muchas gracias.